Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es la arquitectura y el arte de Simorre, de la iglesia fortificada de Simorre en Francia que estamos recorriendo y que tan por insospechada nos parece, si cabe, más interesante. Pero antes vamos con el introito, porque ya os he hablado más de una vez del impresionante yacimiento de Torreparedones en Baena, pero os había hablado poco del museo que hay que ver conjuntamente. Hay que ver el yacimiento, que tiene un horario más bien por la mañana hasta el mediodía. El ideal es que si vais pronto os dé tiempo a visitar el museo o a comer, o si vais tarde comáis y visitéis el museo. El Museo Arqueológico de Baena está instalado en lo que es la Casa de Tercia de Baena, que es un edificio construido muy bonito y muy céntrico. Tiene al lado un gran parking para poder aparcar en la plaza central del pueblo. Está construido entre los años 1792 y 1795 para almacén de grano y de semillas y también como bodega de aceite. Estaba destinado a reunir parte de los diezmos eclesiásticos y demás rentas correspondientes a la corona. En el año 1841, la supresión definitiva de las rentas pagadas por la Iglesia, tras la desamortización de Mendizábal, hizo que desapareciera en su uso previsto para el edificio, que pasó a ser propiedad particular. A comienzos del siglo XX se adaptó y se usó como posada, y durante la Guerra Civil, entre 1936 y 1939, se utilizó como cárcel. Desde el año 1960, el ayuntamiento fue arrendatario del inmueble hasta que en 1984 lo incorporó al patrimonio municipal, y durante el año 2010 el edificio experimentó una importante rehabilitación como sede del museo. ¿Qué tenemos en el interior? Bueno, pues tenemos varias cosas. Hay una sala de prehistoria. El museo expone, en alusión con la paleontología, diversos fósiles vegetales de la era primaria o paleozoica, de la secundaria o mesozoica y también de la terciaria o cenozoica, con los bivalvos de cronología miocena como ejemplares más conocidos. Los restos materiales más antiguos del término de Baena se remontan al Paleolítico inferior, de 700.000 a 10.000 años antes de Cristo. Son ejemplos de las primeras industrias de artefactos asociados a la cultura de cantos trabajados, esos cantos que se iban puliendo para los diversos usos. Del resto de los periodos de la prehistoria, el museo cuenta con una interesante colección de útiles. Hay una gran parte de la industria lítica de piedra que está ampliamente representada, y también hay abundantes cerámicas. Otra de las interesantes secciones es la sección dedicada a los íberos. La cultura íbera es el resultado de la transformación que experimentaron las poblaciones indígenas del sur al recibir la influencia de los pueblos mediterráneos, sobre todo de fenicios y griegos, y los íberos vivían en poblados fortificados, ópida, luego sería ópidum, situados en zonas elevadas, en montículos o en motillas, como dicen en la zona de Castilla-La Mancha, de fácil defensa, y la base de su economía en la agricultura, la ganadería, la minería y la industria textil. Baena cuenta con numerosos lugares de interés arqueológico donde la riqueza de la cultura ibérica ha quedado contrastada. Los grandes yacimientos
de estilo de Ízcar, Cerro de Minguillar, Torre Paredones, Cerro de los Molinillos y Torre Morana constituyeron verdaderos núcleos urbanos amurallados. Un papel fundamental en el mundo ibérico lo constituyó el arte, representado en el museo por una de las más completas colecciones de esculturas zoomorfas, entre ellas el león hallado en el Cerro de los Molinillos o el león de Hiponuba del Cerro de Minguillar. Estas esculturas felinas solían utilizarse en la decoración de tumbas pertenecientes a las élites aristocráticas de la época. Los íberos fueron extraordinariamente religiosos. Sus dioses recibían culto en santuarios, en templos, en lugares sagrados, y en su honor se realizaban sacrificios de animales y ofrendas votivas. Y la colección de exvotos, como os digo, de Torre Paredones procede de un santuario dedicado a la Dea Celestis, a la que se confiaba la curación de miembros del cuerpo y un parto con desenlace feliz. Los devotos, como señal de agradecimiento, depositaban estas figuras antropomorfas en piedra. Otra sala importante, hay varias, son las salas dedicadas a Roma. A partir de la llegada de Roma a la península ibérica hacia el año 218 a.C., lo romano iría impregnando poco a poco los modos de vida y las costumbres de las tribus peninsulares, ya que además de la integración política y administrativa del territorio en la maquinaria del Estado romano, se produciría una integración de tipo cultural. En Baena, este proceso se advierte de forma especial en el yacimiento de Torre Paredones, donde las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz una ciudad, posiblemente la ciudad Ituchi Virtus Julia, ahora ya más conocida como Julia, citada por Plinio, que alcanzó la condición de colonia o municipio durante su época de mayor esplendor, en el siglo I después de Cristo. El foro, descubierto y ubicado junto al mercado en la zona de la ciudad, representa uno de los mejores ejemplos conocidos de la arquitectura romana de la época imperial. La plaza estuvo decorada con grandes esculturas de las que se conserva una toracata o representación militar del emperador, un busto del emperador Claudio y otro de Augusto, y dos representaciones, un togado y una escultura femenina de personajes de la familia imperial. En el edificio de la Curia, lugar donde se reunía el Senado local, se han recuperado 3 monumentales esculturas talladas en mármol en posición sedente, sentados, que corresponderían a distintos miembros de la familia imperial, que se cree que son Livia, Claudio y Augusto, estos dos últimos representados como dioses. Como veis, hemos entrado en un museo que nos está resultando muy interesante, pero tenemos que continuar con la arquitectura y el arte de Semorre, porque tendré que continuar en próximos introitos hablándoos del Museo Arqueológico y Municipal de Baena. Nos habíamos quedado en que el aspecto actual de esta iglesia es de una iglesia fortificada. Esto en gran parte es el resultado también de las transformaciones realizadas por Viollet-le-Duc entre los años 1844 y 1858. 2 dibujos, uno de Jean-Philippe de 1842 y el segundo del propio Viollet-le-Duc, fechado el 1 de diciembre de 1843, muestran el estado de la iglesia antes del inicio de la restauración. Luego la iglesia se cubrió de un techo de poca pendiente que descansa sobre las paredes del canalón. El muro sur tenía aberturas cuadradas en la parte superior, separadas por pilares que debían parecer un torreón, y esta cubierta fue sustituida por una cubierta colocada directamente sobre las bóvedas a un nivel más bajo que los muros, que contaban con almenas continuas. Es la sensación de ver un castillo, más que una iglesia, desde lejos, pero con torrecillas.
El brazo sur del crucero es el único que tenía pináculos piramidales y Viollet-le-Duc hizo construir torres de vigilancia en los contrafuertes del ábside y el brazo norte del crucero. Se han nivelado los tejados colocados en las cimas del campanario y la torre del farol de la cruz, y el arquitecto ha colocado una almena. Entre 1898 y 1901 se demolió la sacristía, que estaba dispuesta simétricamente al presbiterio en relación con el coro, y la capilla de Saint-Daudé, con su vestíbulo, que estaba contra el muro sur de la nave. Esta demolición permitió revelar un elemento de defensa sobre el pórtico sur. En 1964 se descubrió en los murales dibujos sacramentales que datan del siglo XIV, que son bellísimos e interesantísimos. La iglesia está construida según una planta latina, cuya longitud son 23 metros, el ancho de 12, el crucero 25 metros, el coro, la parte de coro de madera, 9 metros, el campanario tiene 29 metros de alto, el ancho del campanario son 6 metros y medio, y el espesor de las paredes del campanario, como se elevan a tal altura, pues son de 2,50 metros. Esta restauración fue muy rápidamente criticada al señalar que las cubiertas existentes antes de 1846 se pueden encontrar en la colegiata de Saint-Pierre de Lermont o en Florence, y probablemente Viollet-le-Duc no restauró un aspecto antiguo, pero puso en marcha una arquitectura teórica perfecta que nunca existió como había existido en 1860 en la Basílica de Saint-Fermín de Toulouse, que requirió su cuestionamiento en 1985. Como os digo, en 1964 fue la fecha del descubrimiento de las notables pinturas. Las vidrieras más antiguas están ubicadas en la parte superior de la cabecera. Fueron encargadas en 1357 por el prior claustral Bernard de Lafitte. Esta se divide en 4 lancetas en 2 niveles y las figuras se colocan bajo marquesinas arquitectónicas. En nivel superior podemos ver una crucifixión con a ambos lados la Virgen y San Juan, y en el extremo izquierdo un obispo. En el nivel inferior una Virgen y un niño rodeados de un monje rezando, presentado por San Benito y San Cerás. Y en el extremo izquierdo hay un santo mártir que no he descubierto quién era. Las ventanas de las 3 lancetas inferiores del ábside datan del siglo XV. Tienen el mismo tipo de composición que la parte superior, utilizan el color amarillo descubierto por Jean de Breguet, y las vidrieras del mismo tipo adornan el muro sur del presbiterio, así como el muro este del brazo sur del crucero. La gran vidriera que representa a San Cerás y que se encuentra en el brazo sur del crucero fue encargada por el abad de Roger de la Barthe, abad de Simor, entre 1492 y 1519, cuyo escudo de armas está en su base. En el segundo tramo de la nave se encuentra otra vidriera que representa a la Virgen con el Niño y Saint-Daudé, que es una vidriera renacentista. Lleva en su base las armas de Jean Marais de la Barre, Jean de Guelard de Brassac, fechadas por tanto entre 1526 y 1536, fecha de su abadiato, y estas vidrieras estaban inicialmente en la capilla de Saint-Daudé. Queríamos atribuir una de estas ventanas a Arnald de Molès, autor de las vidrieras de la Catedral de Auch y Florence, pero parece poco probable, eso es lo que indica la inscripción que está puesta debajo. Pertenecen a la escuela de Auch, que es otra ciudad de la zona. Son bellísimas, son bellísimas y son grandes. Otra de las cosas que más nos llaman la atención es la sillería del coro, una sillería imponente. Tenemos en España, en el Museo Nacional de Arquitectura de Valladolid, obras insignes.
Esta es buena, no llega a aquellas, pero muy destacable. Los puestos fueron donados de la sillería del coro por Jean Marais y se realizaron bajo el abadiato de Roger de la Barté. Primero se dispusieron en el estilo vasco o español, en una plataforma al final de la nave, y luego en 1780 se colocaron en el coro. Hay 38 puestos en 2 filas a cada lado del asiento del centro de la abadía. Las misericordias, o sea, la parte que se levanta para dar un ligero apoyo para que el monje o el presbítero aparente estar de pies y esté un poco resentado, son sencillas, y en los reposabrazos hay tallas pequeñas con figuras religiosas o seculares. Se han tallado paneles en la entrada, cuando vas a entrar dijéramos al pasillo donde están los distintos sitiales. A la derecha, Adán y Eva en el paraíso, y junto también Mateo y Santiago. A la izquierda, os entendéis que hay un piso bajo y otro alto, en uno están unas figuras y en el otro están otras. En la izquierda está el martirio de San Sebastián y la lapidación de San Esteban, y para el puesto del abad, a la izquierda, el bautismo de Cristo por Juan el Bautista con un cordero, y en el otro San Juan con el águila. Y a la derecha el bautismo de San Clovis con San Pedro, que lleva las llaves, y San Pablo, que lleva la espada. En la sacristía, como os he dicho, es posible admirar los murales del siglo XIV, descubrimiento de 1964, os lo vengo repitiendo. A ver, la sacristía normalmente está cerrada, pero la puerta es suficientemente ancha de barrotes que puedes ver perfectamente en las pinturas al fondo, puedes meter las manos y puedes sacar una foto o acercar con un zoom para verlos de cerca. Sé que mejor es entrar cuando está abierta y apreciarla 1 metro, pero hay escasos, que puede haber 5 metros desde la puerta hasta el muro donde están. Hay otros objetos que llaman la atención. Hay un busto relicario del siglo XVI, un olifante, un cuerno de marfil de Sancerás, que se creen que era como una cornetilla para oír, una piedad, un Cristo de madera policromada del siglo XIV, y este Cristo pues, representa las sandalias caídas de los pies, con lo que indican que esto era una de las características de los Cristos del siglo XIV de escuela catalana. La obra de la fábrica está arqueada y sirve para cubrir el espacio entre 2 apoyos y forma el techo o la cubierta de la construcción. Una bóveda, palabra que procede del latín volta, es un elemento constructivo superficial generalmente elaborado en mampostería y en la que sus piezas o componentes se relacionan con la comprensión o el movimiento de un arco generatriz a lo largo de un eje, y las estructuras de la estructura, me vuelvo a repetir, de las redes se basan en el empleo de piezas pequeñas, en este caso de ladrillos. Para obtener estabilidad, los arquitectos en la antigüedad empleaban gruesos muros de contención, y más adelante en la arquitectura gótica se empleaban los arbotantes o botareles, parte de un contrafuerte que se levanta en un muro para recibir el empuje en un arbotante, que a veces suele estar esos arbotantes coronados por unos pináculos. Con la caída del Imperio Romano se produjo un retroceso evidente en la técnica de la construcción en Europa, que se manifiesta no solo en la menor importancia de las obras, sino en su mayor imperfección geométrica. En efecto, las reglas de geometría prácticas aplicadas por los romanos y por los bizantinos, que procedían de una geometría griega muy perfecta, se perdieron, y muchos edificios románicos muestran pues la falta de cultura arquitectónica de sus constructores en lo que era el levantamiento, la nivelación
y en general el control de formas de sus obras que nos aparentan como más vastas. La aparición del gótico va de la mano de un mayor dominio de la geometría y algunos autores han querido ver algo más que una coincidencia en la fecha de la primera traducción de Euclidices en Europa, que data del año 1120 por Adelardo de Bath, y del nacimiento del gótico como tal, que se atribuye a la iglesia de Saint-Denis entre 1135 y 1144. Si esto último puede ser discutible, de lo que no hay ninguna duda es de la importancia capital que los maestros góticos atribuían ya a la geometría y del respeto y veneración que sentían por Euclides. En palabras de un maestro cantero inglés de hacia 1400, no te extrañes si te digo, decía, que toda ciencia viva entera deriva entera de la ciencia de la geometría. Pero no hay ni artificio ni herramienta que estén hechos por la mano del hombre que no estén hechos y perfeccionados por la geometría. Porque si un hombre trabaja con sus manos, trabaja con algún tipo de herramienta y no hay ningún instrumento material en este mundo que no provenga de algún tipo de tierra o a la tierra vuelva otra vez. Y no hay ningún instrumento, esto es, una herramienta para trabajar que no tenga alguna proporción más o menos geométrica. Y la proporción es medida y la herramienta o instrumento es tierra. Y la geometría se dice que es la medida de la tierra. Por tanto, puedo afirmar que todos los hombres viven por la geometría. Interesante argumento. La argumentación contiene un cierto número de incoherencias lógicas, pero refleja de manera inequívoca el sentimiento de los canteros medievales hacia la geometría. Los procedimientos geométricos están presentes en muchos de los métodos de traza góticos y desde las trazas generales, pasando por la decoración y la escultura hasta llegar al menor de los problemas técnicos, por ejemplo el diseño de las plantillas para el corte de las piedras o en el caso de Simor de la colocación de los ladrillos. No obstante, los maestros góticos también emplearon reglas aritméticas y en los aspectos formales y compositivos la traza geométrica es evidente y desde el siglo XIX se han descrito numerosos estudios sobre el tema. Sin embargo, la enorme riqueza de los procedimientos geométricos góticos aplicados a aspectos técnicos como el replanteo, la construcción y el proyecto estructural es un descubrimiento pues relativamente reciente. Esta idea de que la geometría era empleada por los constructores góticos únicamente con fines decorativos o artísticos, tratando de buscar una idea o una belleza basada en el conocimiento exotérico y misterioso, tiene su origen en los tratados románticos de final de siglo sobre la arquitectura gótica. Hasta nosotros han llegado contados manuscritos de la época gótica que contengan información sobre aspectos arquitectónicos y la mayoría son muy tardíos. Bueno, nos hemos quedado contemplando en el fondo de la actual sacristía unas pinturas murales que yo cuando las vi me parecieron unos ángeles muy rústicos, pero debido a su naturaleza espiritual, lo que les pasaba vamos a saltar a la mente de quienes los pintaban. Los ángeles no pueden normalmente ser vistos ni captados por los sentidos, y en algunas ocasiones muy especiales, desde el aspecto de la fe con la intervención de Dios, han podido ser oídos y vistos materialmente. Y la relación de personas al verlos o oído, pues es siempre una actitud de asombro, de respeto, no sé si es la palabra respeto, desde luego de asombro y de susto. Esto es lo que le pasa al profeta Daniel y a Zacarías. En el siglo IV el arte religioso representó a los ángeles con forma o figura humana, y en el siglo V se les añadieron alas como símbolo de su prontitud
en hacer la voluntad divina y en trasladarse de un lugar a otro sin la menor dificultad. En la Biblia encontramos algunos motivos para que los ángeles sean representados como seres brillantes de aspecto humano y alado. Por ejemplo, el profeta Daniel recibe como varón a Gabriel, volando rápidamente vino a él. Y en el libro del Apocalipsis son frecuentes las visiones de ángeles que claman, tocan trompetas, llevan mensajes o son portadoras de copas y de incensarios. Otros que suben y bajan o vuelan, y otros que están de pie en cada uno de los 4 ángulos de la tierra o junto al Cordero del que se habla en el Apocalipsis. La misión de los ángeles es amar, es servir y dar gloria a Dios, ser sus mensajeros, cuidar y ayudar a los hombres. Ellos están constantemente en la presencia de Dios, supuestamente están atentos a sus órdenes, están orando, adorando, vigilando, alabando, pregonando sus perfecciones. Los hay mediadores, custodios, protectores, justicieros, y la presencia y la acción de los ángeles aparecen a lo largo del Antiguo Testamento y en muchos libros sagrados. Aparecen frecuentemente también en la vida y en la presencia de Jesús y en las cartas de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles y especialmente en el libro del Apocalipsis. Bueno, y Simorre está en Gascuña. Gascuña en occitano es Gascona. Es una región histórica del suroeste de Francia que durante el antiguo régimen, el periodo anterior a la Revolución Francesa, formó parte de la provincia de Guyena y Gascuña, con ñ. Los franceses no tienen, no sé si ponen ñ, pero hay sitios donde no ponen la ñ. Los límites de la región han variado mucho a lo largo de la historia y formó parte sucesivamente de las provincias de Aquitania y Novempopulania, del Ducado de Vasconia y del Ducado de Aquitania. Se considera que compone una unidad histórica, lingüística y cultural delimitada por el curso del río Garona al este y al norte y la frontera española al sur y el océano Atlántico al oeste, restándole el país vasco francés. En la actualidad, la región se encuentra dividida entre las regiones administrativas de Nueva Aquitania y de Occitania. Gascuña, como os digo, se encuentra ubicada entre el océano Atlántico, en el Golfo de Vizcaya, o la gran masa boscosa previa de las landas de la Gascuña, que ocupa su flanco este, bordeada de esas playas atlánticas tan espectaculares y tan ricas en ostras, y los ríos, como os he dicho, el Garona, el Adour y el Gers. En el siglo XVIII cubría los actuales departamentos de Landas, Gers, Altos Pirineos. Partes inconexas de los Pirineos Atlánticos, las partes meridional y occidental de los del Gironde, Lot y Garona, y las occidentales los del Alto Garona y Arielle. Cuando los romanos conquistaron la Galia se encontraron con el pueblo de los aquitanos, que no eran celtas y que para César tenían más analogía con los íberos. Conquistada en el año 56 a.C., formó parte de la provincia romana de Galia Aquitania, que fue subdividida en el siglo III después de Cristo en 3 provincias. La más meridional fue nombrada Novempopulania por los 9 pueblos que la habitaban y corresponde aproximadamente a la actual Gascuña. Con Gascuña seguiremos, con Simorre y Gascuña, porque hasta aquí hemos llegado con la arquitectura y el arte de Simorre, que ya lo hemos entendido desde su interior. Esto es Historia con Sentido. Juan Carlos González, un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast